Dios les bendiga, mis amados hermanos jóvenes. Qué bendición estar con ustedes para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Pues se me ha encomendado hablar un poco sobre los dones espirituales, y eso es lo que vamos a hacer para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda tratar la manera de pedir esos dones, porque cada don espiritual es dado por el Señor, pero también es pedido por aquellos que tienen mucha necesidad. Y cuando digo necesidad, hablo de la necesidad de servir en la obra del Señor. Para ello voy a invitarles que vayan a Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10 son los versículos que vamos a estar utilizando como base. Aunque quiero explicar algo, todos los dones son dados por el Espíritu Santo bajo la voluntad de Jesucristo. La Biblia declara que en el día que Jesús resucitó, dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres. Entonces, es bajo la voluntad de Jesucristo, y el Espíritu Santo es quien se encarga de repartirlos. Así que se le llaman dones del Espíritu a estos que vamos a ver. Son 9 que aparecen en esta porción bíblica, pero recuérdese que hay dones ministeriales y hay dones de servicio que igual sirven para edificación de la iglesia. Los dones ministeriales aparecen en Efesios y los de servicio aparecen en Romanos 12. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar un poco, no en cada uno, porque esto sería como para dar 3 o 4 enseñanzas, sino vamos a ver la importancia de los dones dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículos 8 al 10 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. Si se fijaron en la lectura bíblica, hay dones de sanidades. No dice don de sanidad, sino que está en plural y dice dones de sanidades. Eso significa que para cada enfermedad hay un don. Y una persona puede poseer varios dones de sanidades, como dentro de los 9, si una persona se somete a la voluntad de Dios, por lógica puede tener los 9 dones espirituales. Y esto no es que la persona decida tener ese don espiritual. Una de las cosas que hemos estado viendo últimamente es que Dios está levantando una generación de jóvenes hambrientos y sedientos por la palabra y por el servicio al Señor. Dentro de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar personas que Dios usó desde que tenía 8 años, 10 años, 12 años, y los utilizó como reyes. Y eso significa de que no importa la edad que tú tengas, puedes ser un niño de 8, 9, 10 años, puedes ser un adolescente de 12 a 15, 16 años, o como puede ser un joven. Lo importante es que tengas un corazón dispuesto para servir al Señor, porque de eso se trata. Ninguna persona puede jactarse de un don que Dios le ha dado. Ninguna persona puede pedir un don para
para sentirse más que otras personas, menospreciar a otros jóvenes. No puede suceder eso, porque Dios lo primero que va a ver para darte un don espiritual va a ver tu corazón, luego va a ver tu vida de santidad que estás llevando. Con esto no quiero decir de que no le vas a fallar a Dios, porque todos le fallamos a Dios siempre, todos los días le fallamos al Señor. Pero eso no significa que no se puede llevar una vida de santidad. La palabra santidad es vivir apartado para Dios. Y entre más comunión tengas con el Señor, más te va a usar para sus propósitos. Posiblemente tú eres el próximo evangelista, el próximo pastor. Tú eres el próximo líder de jóvenes o de niños. Y te quiero contar un testimonio. En la iglesia donde yo me congregaba antes, bueno, yo era el que preparaba a los jóvenes para que sirvieran con los niños. Y de pronto apareció un niño de 9 años, recibió a Cristo y comenzó a asistir a la iglesia. Y de pronto me dijo, yo quisiera trabajar con niños. Nosotros teníamos seccionados a los niños, teníamos comedor infantil y teníamos 250 niños en la iglesia. Y él me dijo, yo quisiera trabajar con niños de 4 y 5 años. Un niño de 9 años trabajando con niños. Fue maravilloso escuchar eso, y el niño lo hizo de la mejor manera que él pudo. Entonces eso significa de que Dios le estaba dando un don. Quizás en ese momento él lo que sintió fue el deseo en su corazón de poder servir al Señor. No fue algo que él pidió porque era un neófito, era alguien que acababa de llegar al evangelio, y se le dio la oportunidad, porque a las personas hay que darles la oportunidad cuando sienten el deseo de servir a Dios con integridad en su corazón. Entonces veamos en primer lugar qué es un don. Un don es un regalo. Eso significa la palabra don. Es un regalo dado por la voluntad de Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien se encarga de repartirlos. Ese regalo que Dios te va a dar puede ser algo que tú no estás pidiendo. Tú te encargas de pedir dones o cualquier don, pero a veces no somos específicos. Mira, Señor, dame el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas, etcétera, que yo le llamo dones espectaculares, dones de sanidades, porque casi nadie pide dones de servicio, porque yo sé que servir cuesta, ¿verdad? Y especialmente a ustedes jóvenes que están siendo bombardeados por la tecnología, por las redes sociales, la etapa de noviazgos que comienza a aparecer en los adolescentes. De pronto ustedes ven niños jovencitos que son constantes en la iglesia, pero de pronto se consiguieron una noviecita que no tienen la edad para eso, pero es común, es típico. Aquellas niñas que de pronto se fijan en un niño y lo que hacen es estar descuidados, ya no asistir a la iglesia, etcétera. Hay muchas cosas que podría mencionar, pero una de las cosas que sí tienen que tener cuidado nuestros niños y jóvenes hoy en día es con las redes sociales, es con la misma tecnología, con el mismo internet, porque internet tiene de todo. Así como lo puedes utilizar para bendición, para buscar estudiar temas bíblicos, así vas a encontrar brujería, vas a encontrar pornografía, vas a encontrar lo que se te dé la gana. Entonces no puedes llevar una vida doble, una vida de pecado y pretender llevar una vida de santidad. No se puede dar eso. Y te lo digo porque yo he visto a jóvenes que Dios los ha levantado. Hay un joven que fue mi discípulo, y ese joven no era muy sometido al Señor, pero de pronto yo hablé con él y le dije que tenía mucho potencial, porque en verdad tiene mucho potencial.
y le dije que tratara la manera de servir a Dios, de someterse primero a buscar al Señor. Pero él dejó sus estudios, bueno, salió de bachillerato, un hermano le ofreció ayudarle para la universidad, y él dijo, yo no quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar porque me voy a casar. Él tenía una novia. Entonces, decidió hacer eso. Y cabal comenzó a buscar un trabajo en una fábrica. Encontró su trabajo y comenzó a trabajar. Tenía aproximadamente unos 4 años de tener ese noviazgo y ya estaban pensando en matrimonio. El asunto es que de pronto el noviazgo se rompió. Y cuando se rompe el noviazgo, se la ganaron. Otro joven muy necesitado llegó en busca de esta jovencita. Y a los 3 meses de tener ese noviazgo, esa jovencita se casó con ese muchacho que llegó. A este joven que había terminado el noviazgo quedó muy decepcionado, muy triste, se le veía, se le notaba, y tomó la decisión de irse para Castillo del Rey. Él dijo, yo quiero ser misionero. Bueno, y se le apoyó para que fuera a Castillo del Rey. Ustedes lo conocen y no voy a mencionar su nombre. Y estando ahí en Castillo del Rey, comenzamos a ver que su vida espiritual comenzó a crecer, su vida de servicio comenzó a crecer. O sea, Dios le estaba dando un don. Y ahora este joven se está promocionando para misiones. Entonces, hay dones los cuales nosotros los vamos a pedir, pero hay unos que van a llegar, bueno, la mayoría, o por no decirlo siempre, va a suceder que Dios te va a dar un don conforme Él crea que va a funcionar en ti, o tú vas a funcionar con ese don. Veamos que en segundo lugar, que los dones son dados soberanamente. Tú no puedes elegir, es Dios quien te elige. Eso que quede bien claro. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa última frase debe ser tomada muy en cuenta. Dice como Él quiere, como a Él le place, como Él piensa que te va a funcionar mejor, porque Dios te puede dar dones de sanidades. El problema es que si tu corazón está preparado para tener o para ejercer esos dones. Entonces, como Dios es el que conoce nuestro corazón, Él sabe que Dios, qué don nos va a dar para que nosotros lo pongamos a trabajar, porque no se trata de solamente tener un don. Yo conozco personas que tienen dones maravillosos, pero tienen un descuido espantoso también, y por eso de pronto ellos ya no ejercen. Personas que son bautizadas con el Espíritu Santo, pero que ahora le están sirviendo a Satanás. Entonces, cuando Dios da un don, te voy a decir algo. Dios te da un don y los dones son irrevocables. O sea, un don llegó para quedarse en ti y Dios no te lo va a quitar. Puede ser la persona más descuidada espiritualmente, pero el don va a estar ahí. Y el problema no radica en que tienes el don y no hagas nada por el don. El problema va a darse el día en que Cristo venga y te comience a pedir cuentas por ese don que te dio. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 25, donde la parábola que habla de los talentos. Dice que Dios le dio a uno 1 talento, a otro 2 talentos, a otro 5 talentos. Entonces el que tenía 5 trabajó con ellos, y cuando su señor vino le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí los trabajé, aquí tienes otros 5. Y él le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel,
¿Por qué le dice en lo poco? Porque le dice, gané otros 5 talentos, pero pudo haber ganado más. Entonces, pero él le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y lo mismo sucede con el que le dio 2 talentos, pero al que le dio 1, le dice, yo sé que eras hombre duro, que recoge donde no siembras, y por tanto tuve miedo, y fui y enterré mi talento. Eso, enterrar el talento, es algo en lo cual deberíamos nosotros de pensarlo 2 veces. Si te vas a dedicar a pedir un don espiritual, porque ya te dije, son pedidos, pero Dios decide, ¿ok? Entonces puede ser que te pases toda tu vida pidiendo un don y Dios nunca te dé uno, aunque tienes uno. Ojo. Lo que pasa es que como a veces yo pido dones el que yo quiero, no. O puede ser que tú comiences a clamar al Señor ahora y dentro de 3 días Dios ya te haya dado un don. O sea, Dios es impredecible, por supuesto. Entonces, el Espíritu Santo sitúa, cuando tú llegas al Evangelio, te sitúa en el cuerpo de Cristo y Él te va a dotar en la parte que Él quiera de su cuerpo. ¿Por qué Pablo utiliza el cuerpo para darnos la enseñanza en cuanto a dónde nosotros podemos ser ubicados? Porque él dice que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función especial. Te voy a poner un ejemplo. Tu dedo pulgar, tu dedo gordo como nosotros le llamamos, ¿para qué te sirve? Te puede servir para pedir ray, te puede servir para decir a una persona, ok, todo está bien. O sea, tiene muchas funciones este dedo. Te sirve como pinza para agarrar cosas. Si no tuvieras el dedo gordo o el dedo pulgar, no podrías agarrar nada. Con una parte que te le falte, no podrías agarrar nada. Pero fíjese que tenemos el meñique y tú puedes decir, ¿y el meñique para qué sirve? Mire, te sirve para limpiarte los oídos, porque con el dedo gordo no lo puedes hacer. Entonces es ahí donde cada parte del cuerpo tiene su función y tú como miembro del cuerpo de Cristo tienes una función dentro de ese cuerpo. Así de que el Señor te va a ubicar, puede ser que te ubique en un brazo, puede ser que te ubique en un pie, porque si te ubica en un pie, eres de los que vas a ir a misiones, de los que vas a ir a predicar la palabra. Si te ubica en una mano, eres de los que va a servir, no importa qué don puedas tener o qué llamado puedas tener. Puede ser un evangelista, puede ser un pastor, puede ser la persona que haga limpieza en la iglesia. No importa dónde Dios te ubique, si lo haces con todo tu corazón, entonces Dios te va a pagar, porque Dios no le va a pagar más a los pastores o evangelistas que aquel que sirve haciendo limpieza o recogiendo basura en la iglesia. Dios te va a pagar, y lo mismo que le puede pagar al evangelista que ha ganado más almas a nivel mundial, lo mismo le va a pagar a aquel que se ha dedicado a servir en la iglesia y que a veces son esos servidores, esos héroes anónimos, le llamo yo, porque no son vistos por nadie. Mira, hay personas que llegan a la iglesia solamente a sentarse, pero alguien limpió esos asientos donde se sientan los hermanos. Y esa persona que limpió esos asientos tiene su recompensa en el reino de los cielos. Entonces, Dios al seleccionar la ubicación donde te va a poner, lo primero que va a hacer, mi amado hermano, es moldearte. Jovencito, abre tu corazón, ponte a disposición del Señor para ser moldeado. Yo sé que esta parte es muy complicada, es muy difícil, porque la mayoría de personas cuando están siendo moldeadas, lo que hacen es abandonar la lucha. Pero cuando soportaste eso, cuando aguantaste el ser moldeado por las manos del maestro, te aseguro que va a ser de ti un instrumento poderoso. Y a los instrumentos poderosos, a las personas que buscan de Dios, a los que leen la Biblia, a los que oran, a los que ayunan, a esos el diablo les tiene miedo, les huye,
porque sabe que son una amenaza para su reino de tinieblas. El diablo no le tiene miedo a los que cantan bonito, a los que predican bonito. El diablo le tiene miedo a los que tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso, tienes que saber que si vas a ser portador de un don espiritual, nos vamos a centrar ahorita en estos 9. Palabras de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Entonces, centrémonos en esos 9. Si tú tienes uno de esos o Dios te va a dar uno de esos, lo primero que tienes que estar dispuesto es a ser moldeado, porque cuando eres moldeado, Dios te va a ir adaptando al cuerpo donde perteneces. Yo he escrito 3 libros. Mi primer libro se llama Que sean idóneos, y en la portada del libro yo puse un rompecabezas. ¿Y por qué puse un rompecabezas? Porque cada creyente tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Tú estás armando un rompecabezas y sabes que una pieza que tomas no cabe en cualquier espacio, tiene su espacio, y así es esto. Así que yo te animo a que busques del Señor, a que busques continuamente del Maestro. Búscalo en oración. No necesariamente te tienen que decir que sirvas en la iglesia. Ponte a disposición para servir en el cuerpo de Cristo. Por último, vamos a ver que los dones son para provecho del cuerpo de Cristo. Ojo con esto. Si Dios te regala un don, cuidadito con que se te vayan a subir los humos, porque Dios es especialista en bajártelos. Así como lo veis. Conozco personas que Dios las ha usado poderosamente, pero de pronto comenzaron a sentirse arrogantes, comenzaron a menospreciar a otra persona, solamente porque Dios los prosperó, porque Dios les dio casa, les dio vehículo. Ahora son personas que caminan el camino de la arrogancia. Y cuando una persona actúa de esa manera, dice la Biblia que a los humildes Dios tiene cuidado de ellos, pero los altivos Él los mira de lejos. Y yo no quisiera que Dios te viera de lejos a ti. Yo quisiera que Dios te abrazara, que el Espíritu Santo continuamente fluyera en tu interior como ríos de agua viva. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 7:37. En esos versículos, Él dijo que todos los que creyeran en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Y esto dando a entender del Espíritu que había de venir, porque hasta ese momento el Espíritu Santo todavía no había venido sobre las personas hasta en el día de Pentecostés, de ahí para allá el nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús dice como un río de agua viva, como un río? Porque fíjate que el río tiene un movimiento continuo. El río no puede pararse, el río no dice, hoy no tengo ganas de correr, no. Y aparte de eso, las aguas segundo a segundo se van renovando. Tú viste que pasó agua frente a ti, estás parado frente a un río, pasó agua, pero dentro de un segundo, ¿hasta dónde va esa agua que acabas de ver? Entonces, lo mismo es el Espíritu. El fluir del Espíritu debe ser constante, y va a ser constante cuando tú decidas someter tu vida integralmente, completamente a la voluntad de Dios. Alma, cuerpo y espíritu debe ser sometido y debe ser presentado delante del Señor para que Él te use como un instrumento. Así que 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ojo con esto, para provecho. Entonces, cada don espiritual lo que va a hacer es servir de provecho, no para ti, sino para
toda la iglesia. Imagínate que Dios te dé dones de sanidades. Entonces van a ser las personas las beneficiadas con ese don que Dios te ha dado. Si Dios te da un don de profecía, le vas a dar una palabra a muchas personas, a toda una congregación posiblemente. Entonces dice Pablo que es para edificación del cuerpo. Y edificar, ¿qué significa? Significa ir creciendo. Entonces no es para tu provecho, es para provecho del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo se va a beneficiar por ese don dado al creyente. Entonces la iglesia, cuando tiene personas con dones espirituales, debe ser una iglesia fuerte, porque Dios ha capacitado con todos esos dones especiales del Espíritu Santo a varios miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, la edad que tú tienes no es ninguna excusa. Tú puedes decir, mira, es que yo soy joven y los jóvenes somos atacados por el diablo. Jovencito, que me estás escuchando, todo ser humano es atacado por el diablo. Yo tengo mis luchas contra Satanás. Tus luchas especialmente pueden ser sexuales por la edad que tienes. Pueden ser dirigidas a las redes sociales, qué sé yo. Pero yo tengo mis propias luchas también. Y las mismas luchas sexuales que se le aparecen a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto. Ningún ser humano está exento de ella. Entonces, no es ninguna excusa. Si tú no pones la excusa que yo estoy joven, ok, vas a llegar a viejo y ¿qué vas a decir? Es que yo ya estoy viejo, ya no puedo servir. ¿Cuándo es el tiempo de servir a Dios? Es ahora. ¿Cuándo es el tiempo de pedir dones espirituales? Es ahora. Dios te ama. Mira, si Él te ha dado la salvación, es porque la misericordia del Señor te alcanzó, así como me ha alcanzado a mí. Yo cuando llegué a la iglesia, yo llegué al Evangelio el 26 de febrero del 1999. Tengo 21 años y algunos meses de ser cristiano. Cuando yo llegué a servir. Yo no sabía qué era servicio, pero yo llegué a servir. Yo llegué a hacer limpieza a la iglesia, a pintar la iglesia, tomaba un machete, tomaba una cuma y comenzaba a cortar el monte que había alrededor de la iglesia. Yo llegué a eso. Y a los 2 meses de ser cristiano, Dios me regaló un don. ¿Cuál fue ese don? Trabajar con niños. Yo trabajé con el Ministerio de Exploradores del Rey. Posteriormente, años más tarde, trabajé con Castillo del Rey. Pero a los 2 meses comencé a trabajar. Y ese era parte de mi llamado. Era un neófito, era alguien que no sabía nada, aunque hubo algo precioso. Cuando yo llego al Evangelio, a los 3 días de ser cristiano, yo comencé a leer yo recibí a Cristo un día viernes, día lunes, yo comencé a leer la Biblia 4 horas diarias. Y no trabajaba, claro que trabajaba. Comencé a leer la Biblia de 9 de la noche a 1 de la mañana, todos los días durante 2 años. Entonces, ¿qué sucedió? A los 15 días de ser cristiano, yo ya entendía la Biblia. Entendía, lo que leía lo entendía. Y yo ya quería predicar. Ese fue un don que el Señor me regaló. Entonces lo mismo puede suceder contigo. ¿Qué tienes que tener? Un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón que diga, Señor, los talentos que me des, yo los voy a poner a la orden tuya para tu obra. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces debes estar deseando esos dones espirituales. Allí en el versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo dice, procurad pues los dones, ¿verdad?
Entonces, no te conformes solo con un don. Puedes obtener más, pero repito, tienes que tener un corazón humilde, un corazón sencillo. Y los dones deben usarse. No son para que los escondas. Permíteme orar por ti por un momento. Ahí donde estás puedes disponer tu corazón. Puedes decirle, Señor, yo quiero un don espiritual, pero te voy a decir algo. Para que lo recibas, primero, camina en santidad. Segundo, debes ser constante. La disciplina y la constancia son parte de aquellos que están pidiendo dones espirituales. Tú no puedes pedir un don espiritual ahora y dentro de un mes te acordaste que tenías que pedirlo. No, debe ser todos los días hasta que lo obtengas. Y cuando obtengas ese, o sea, te vas a seguir pidiendo otro don espiritual, porque lo que quieres es servir a Dios. O sea, toda tu vida, desde la edad que tienes ahorita, adolescente, jovencitos, hasta que se mueran, va a ser una vida de oración. Así de fácil. Porque hay un descuido grande en la juventud en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto al ayuno. Hay un gran descuido. No estoy generalizando, pero me atrevo a decir que la mayoría de jóvenes no están orando. Se pueden pasar 2-3 horas en el internet, en el Facebook, qué sé yo, en Instagram. Pero, ¿cuánto tiempo estás pasando buscando el rostro del Señor? Padre y buen Dios que estás en gloria, vengo delante de ti para orar por esta juventud que está viendo esta enseñanza. Vengo delante de ti para suplicarte que seas tú quien los use como instrumentos. Que ellos aprendan a honrarte. Que ellos aprendan que toda dádiva, que todo don que proviene de ti es para provecho. No para el poseedor, y aunque también lo va a disfrutar, sino para tu cuerpo, que es la iglesia. Dios, en esta hora, yo te suplico por cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo les acompañe, que tu Espíritu Santo les recuerde que tienen que buscar de Dios continuamente, que tienen que leer las Escrituras, porque leyendo las Escrituras es como aprendemos a conocer tu voluntad, como aprendemos a conocer tus propósitos para con la humanidad. Quizá alguno de ellos se ha descuidado grandemente, pero es tiempo todavía de buscar al Señor. Es tiempo de poder restaurarse. Es tiempo de volver a vivir aquellos momentos de gloria que viviste en algún tiempo en tu vida. Dios eterno, ayúdalos por favor. Son tus hijos. Son parte del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Dios. No los desampares nunca. Mientras ellos tengan el deseo de poder servirte, porque si asisten a una iglesia, si ellos te recibieron, es porque hay deseos que tienen sus luchas, lo sabemos perfectamente, pero también tienen un deseo de servirte. Oro porque ellos sean los próximos evangelistas, los próximos misioneros, los próximos pastores, los próximos líderes de Castillo del Rey, los próximos líderes de Exploradores del Rey, los próximos líderes juveniles, pero no cualquier líder, sino líderes ungidos con el poder del Espíritu Santo. Que esa unción fluya y que puedas usar a alguno de ellos para transformar todo Santa Ana. Es el deseo de mi corazón y por eso te suplico, por eso te pido. En esta hora, Señor, te doy gracias en el nombre bendito de Jesús y deseo, mi amado joven, que Dios te bendiga poderosamente.